pequeña introducción el día de hoy antes de entrar en el tema. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Los propósitos de estos estudios es levantar en nosotros una mentalidad de fe, una mentalidad sobrenatural, que nosotros podamos entender que la vida cristiana es una vida que se camina en el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana no es una vida simplemente rutinaria, de que voy a la iglesia, me refuerzo, me levanto y luego vuelvo a la semana otra vez igual. No, la vida cristiana es una vida que se navega con el poder del Espíritu Santo, con los dones que Dios provee para darnos victoria en todas las situaciones que podamos enfrentar y encontrar en nuestra vida. Y eso es en última instancia el propósito central de todas estas enseñanzas que he estado dando y que he estado compartiendo. La vida cristiana no es una rutina, simplemente venir a la iglesia, simplemente para que te reinflen, ¿verdad? La goma que está un poco ya cansada por la semana y volvemos otra vez. No, la vida del cristiano es una vida que está alimentada por una fuente interior. Dice la palabra, ríos de agua viva correrán por mi ser, correrán de nuestro interior. ¿Y cuáles son los ríos de agua viva? Es la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos bautice y que nos llene con su Espíritu Santo. Hermanos, yo les animo a cada uno de ustedes, desde el más nuevo hasta el más antiguo en el Evangelio, que entienda eso, que tenemos que ir continuamente delante del Señor para que nos llene con su Espíritu Santo. Eso es una experiencia. Hay un bautismo, sí, que es inicial. Es un bautismo que abre la conexión con el Espíritu Santo y que nos llenó. Pero después de eso tenemos que ir repetidamente para llenuras frescas del Espíritu Santo continuamente. Y lo vemos en el libro de Hechos, lo vemos, ellos continuamente eran llenos por el Espíritu Santo. No nomás fue la primera vez en el Pentecostés, sino después continuamente. La palabra del Señor dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, es algo continuo, estar llenos del Espíritu Santo continuamente. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos provee de dones. Específicamente, dones quiere decir regalos, quiere decir provisiones sobrenaturales para que nosotros podamos caminar la vida cristiana con éxito. Porque no podemos solos, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra sabiduría, no es en nuestro conocimiento, no es en nuestra capacidad. Es con el poder del Espíritu Santo. Entonces, dones quiere decir regalos, quiere decir provisiones sobrenaturales para que nosotros podamos caminar la vida cristiana. En el capítulo 12 de 1 Corintios es lo que hemos estado viendo, donde el apóstol Pablo habla de los diferentes dones o los diferentes regalos o provisiones de poder que recibe el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para las tareas que le han sido asignadas, que la iglesia ha recibido para llevar a cabo las tareas que Dios le ha entregado. En 1 Corintios 12, el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Recuerden eso siempre, a cada uno, no es a uno por acá y a otro por allá, al más bonito, al más antiguo, al más consagrado, al que tiene muchos años. Yo creo que Dios le da a cada uno en potencial un don de su Espíritu Santo, mínimo uno, si no es que varios. Hemos visto, ¿verdad? Para poder ejercer
un don, a veces se necesita del complemento de otro don. Entonces Dios puede repartir 1, 2, 3, 4, 5 dones a la misma persona. Entonces tú tienes un don en tu vida, tú tienes una provisión de la gracia de Dios y tú tienes una manifestación del poder de Dios que puede ser usado para algo que Dios quiere hacer y para tu propio provecho también. Dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho y también para edificación. Para provecho es otra, en otras palabras, para cualquier cosa que sea necesaria para bendición de la persona o para bendición de la iglesia o para un propósito ya sea constructivo. Hoy vamos a hablar del don de la fe, que es el don que para mí es el don central. Sin ese don no se puede maniobrar, se puede decir, en los demás dones. Yo creo en los otros dones, pero ese don, el de la fe, lo tenía Abraham. Cuando se lanzó a caminar, porque Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Si usted busca en el capítulo 11 de Hebreos, usted va a encontrar los héroes de la fe. Y de paso es interesante que ahí en el recuento de los héroes de la fe, gente, hombres y mujeres que tenían fe, vemos ahí dos tipos de gente. Hay una cuya fe, ¿verdad?, que les deparó grandes victorias. Abrieron el mar, resucitaron a sus muertos, le cerraron la boca a los leones, vencieron grandes ejércitos, derribaron gigantes como David. Pero dice también que hubo otros que caminaron, ¿verdad?, por el mundo, vagando por la tierra, huyendo, siendo apedreados, sufriendo diferentes tipos. Dice de los cuales el mundo no era digno. Recuerde algo, que la fe no es solamente una persona que tiene fe, no es solamente una persona que siempre es victoriosa, que siempre se va a ver en las altas, arriba, y que siempre descabeza demonios. A veces se necesita fe para creer que Dios es bueno, aún en medio de las situaciones difíciles. Job tenía una fe tremenda, porque aún cuando todo parecía negar el amor y la consistencia y la fidelidad de Dios en su vida, él persistía, él perseveraba en creer que Dios era bueno y que tenía un propósito para él. Y por eso él venció su fe y avergonzó al diablo y glorificó a Dios. Y finalmente recibió bendición de Dios, porque entienda esto, fe es un proceso. La fe es un proceso. Es decir, hay mucho en el mundo cristiano, tenemos la mala costumbre de solamente glorificar fe cuando se manifiesta en una forma positiva, luminosa, victoriosa, fácil. Pero no entendemos muchas veces que también Dios escoge procesos dolorosos y oscuros para que también se manifieste la fe. No siempre se va a manifestar la fe en momentos de victoria. También se va a manifestar la fe en momentos de dolor, en momentos oscuros. ¿Usted entiende eso? Es decir, que fe muchas veces es usted pararse firme, como dice el libro de Efesios, y habiendo pasado el día malo, estar firmes, como el soldado romano que se paraba en su puesto y aunque le pasara de todo, se mantenía en su posición y le tiraban todas las flechas del enemigo, y cuando terminaba todo eso, él seguía en el mismo lugar. Del principio, defendiendo su puesto. Entonces, eso es fe también.
Y como digo, en el mundo cristiano muchas veces no se sabe manejar la complejidad de lo que es fe. Y por eso a veces somos tan superficiales y somos tan débiles, inclusive muchas veces, para bregar con la complejidad de la vida del Espíritu. Yo creo que hay una fe colectiva que se crea cuando todo el pueblo de Dios se entrelaza sus oraciones. Se crea como una red de poder, y yo creo que la red que hay sobre una región es una red de hilos finitos y débiles, y hay cantidad de espacios que a veces están abiertos completamente, y por ahí se mete todo lo malo y por ahí se escapa todo lo bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor: Señor, levanta el nivel de fe de toda mi congregación, de mi congregación, no nomás de mí, de toda mi congregación donde yo estoy, para que las sanidades que tú quieres que se den, se puedan dar. Levanta el nivel de fe en nuestra vida. Haz tus obras en nuestra vida también, para que lo que tú quieres hacer a través de mi vida y en mi situación que estoy pasando, que puede ser difícil, ¿verdad?, también se pueda dar, porque todos nosotros, Dios nos puede usar para que se hagan milagros, para que se hagan sanidades en nuestra vida también. Entonces, voy a hablar hoy del don de la fe, porque es el don principal. Si no tenemos el don de fe, sin fe es imposible agradar a Dios, y sin el don de la fe no podemos llegar a lograr ejercer el próximo don que vamos a ver la próxima semana, que es el de sanidad. Es muy importante el don de la fe, el don de la fe. Quiero leerte para comenzar 1 Corintios 12, 8 al 10. Dice: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. ¿Ok? Entonces, si vemos el orden, primero está la gran fe y luego está el don de sanidad. Ok. ¿Qué es la fe en general? Hoy, en nuestros días, todo mundo cree en algo, ¿ok? Siempre, desde siempre, todos creemos en algo. Todos tenemos fe en algo y en alguien, ¿verdad? Como cuando vamos al doctor, la mayoría confiamos en la receta que nos va a dar el doctor, en el medicamento que nos receta. Pues voy al doctor porque sé que me va a recetar algo y me voy a sanar, ¿verdad? Como usted también y yo, el día que mañana no sabe si va a tener trabajo, pero usted se levanta todos los días con fe, creyendo que sí hay trabajo. O usted, mamá, ¿verdad?, no te levantas de mañana para ir a buscar a tus hijos a ver si amanecieron. Tú sabes por fe que ahí están. Bueno, esta es una fe en la que continuamente vivimos. Todos tienen fe en algo, todos tienen fe, creen en algo. Pero en la Biblia encontramos dos tipos de fe. La primera fe que nos habla la Biblia es que nosotros somos salvos por fe. Es la fe salvadora, en la cual nosotros confiamos cuando nos presentan el Evangelio y recibimos esa fe salvadora. Esa fe también es un regalo que viene de parte de Dios para nuestra salvación, porque por fe, dice la palabra, somos salvos. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, esa fe con la que tú viniste y creíste en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, no vino de ti. No es como la fe que continuamente vivimos. Es una fe que el mismo Dios depositó en ti para que tú creyeras el mensaje de salvación. Dice la palabra: no por obras, para que nadie se gloríe.
No es porque tú eras muy bueno, porque tú eras el mejor. Por ejemplo, yo hablo por mí. Dios no dijo, ay, voy a escoger a Evelyn desde el vientre de su madre, porque ella va a ser buena persona, porque ella esto, no. O porque va a saber hablar, va a saber esto, va a saber lo otro, tampoco. Él viene y escoge porque en su gracia y en su misericordia, Él quiere salvar el alma. Y no va a escogernos por buenos, ni por bonitos, ni porque sepamos mucho, sino Él va a escogernos porque dice la palabra, Él viene por lo más vil, por lo más pecador, por lo más sucio, por lo más peor. Así es que por eso dice Efesios 2, 8, 9, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no soy salva porque yo soy buena y me alabo, no, sino eso es un don de Dios. Lo único que hicimos usted y yo fue creer en el Hijo de Dios como nuestro Salvador. ¿Qué es la fe? Dice la palabra Hebreos 11:1. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quieres ser de un buen testimonio? Cree. Porque sin esta fe todo es imposible. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La segunda fe que nos habla la Biblia, la otra fe que nos habla en la Biblia, es la fe que es especial, que el Espíritu Santo da a ciertas personas como un don, que aparece en 1 Corintios, que leí ahorita al comenzar, 12, 9 al 10, que es la gran fe. En Nueva Traducción Viviente lo dice como una gran fe. Le dice en el 9, dice, a uno le da el Espíritu la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento, a otro el mismo Espíritu le da gran fe. O sea, es una gran fe. No está hablando de la misma fe salvadora cuando venimos a Cristo. Este es otro nivel de fe. Ok, la fe que es especial, que el Espíritu Santo da a ciertas personas como un don, aparece aquí en 1 Corintios 12, 9 al 10, que es el don de la gran fe. Un don, un regalo que habla y hace maravillas. Este don de palabra de fe está ligado a los que le siguen, que son los dones, por ejemplo, de hacer milagros, dones de sanidades. Esta fe es una fe inconmovible. Por eso, si nos vamos a Hebreos, en el Hebreos 11, donde usted puede ver toda la lista de los héroes de la fe, ¿verdad? Todos ellos, cómo Dios los usó, pero para llegar a esos niveles de ser usados y de implementar y de usar los dones que el Señor, el Espíritu Santo les había dado, fue porque tenían esa gran fe. Ellos no se quedaron con la fe salvadora, ellos tenían este don que era la gran fe. Esta fe es una fe inconmovible, una confianza en Dios, una confianza sobrenatural, una convicción y una certeza de que Dios va a actuar y que no va a fallar. O sea, es cuando te pasa algo y dices, de esta salgo. ¿Cómo? No sé, pero si ya Dios me sacó de una, me saca de esta. O sea, estás declarando con fe y lo estás creyendo, porque Dios lo habla por medio de usted por fe. Como cuando alguien está enfermo, por ejemplo, ¿verdad? Y el enfermo se siente sin esperanza y viene una palabra de fe y le dice, confía en Dios, Él te va a sanar. O están en una necesidad y viene un hermano y te dice con esa fe para levantarte, confía en Dios, Él proveerá. Entonces, este don de fe se necesita mucho
en los hospitales, en el evangelismo, en la predicación, en la visitación a los hogares, en momentos de angustia, así como en momentos de sequedad espiritual. Este don de la palabra de fe es para aumentar tu fe que ya tienes. O sea, no te puedes quedar con esa misma fe de hace 15 años, 10 años, 7 años, no sé cuánto tengas en el Señor. No podemos quedarnos con ese mismo nivel de fe. Tiene que ir aumentando, y como lo dije al principio, la fe es un proceso. Este don de palabra de fe, ¿verdad? Quiero decirle, hermanos, que si usted no han pasado alguna prueba, algún día la va a pasar. Pero crea que fiel es Dios, que jamás nos ha abandonado y no nos va a dejar de ser tentados por pruebas que no podamos superar. Este don de la palabra de fe es un don que está por encima de una fe natural. Como lo dije al principio, todos tenemos fe en algo. Ay, le tenemos fe al médico que me va a recetar algo y me voy a sanar. Le tengo fe a ese remedio casero, le tengo fe. Hasta tienen fe en personas, ¿verdad? Entonces, esto no es esa misma fe, es una fe sobrenatural. Si hay algo que a nuestro Dios no le agrada de sus hijos, es la duda que hay en el corazón del hombre y la poca fe. Voy a leer en Mateo 8, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 23 al 27. Dice: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió el viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen, ¿verdad? Solo aquellos que se atreven a andar en los caminos del Señor son los únicos que van a poder experimentar un aumento de su fe. No importa, eso nos enseña aquí en Mateo 8, lo que nos enseña es que no importa, ¿verdad?, tus circunstancias, tu situación que estés pasando, así la tormenta se vea que te vas a hundir, que tu barco se va a hundir, o que tu avión se va a caer, como le quieras llamar a tu circunstancia, o un gigante que está muy, muy grande que no puedes, que dices no lo puedo derribar, o una muralla que dices es muy alta, no la puedo saltar, o un valle de sombra y de muerte que se me hace muy difícil cruzar. No, como le quieras llamar, no importa. Si lo que importa es que si caminas con Cristo, entonces todo eso va a pasar. O sea, tú vas a salir de ahí, vas a salir victoriosa, ¿verdad? Solo aquellos que se atreven a andar en los caminos del Señor son los únicos que pueden experimentar un aumento de su fe. Si está el Señor contigo, la vas a hacer. Si no, pues entonces ahí sí le puedo decir, preocúpese, ¿verdad? ¿Cómo vas a ver esas cosas si no andas con Jesús? Ellos miraron de lo que era capaz el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque quien anda con Jesús, téngalo por seguro que va a mirar su fe engrandecida. Engrandecida. Después de ahí, ya no se les hizo a ellos difícil creer. Ya sabían que cualquier cosa que les pasara en el camino junto con él, a ellos no les iba a pasar nada porque sabían quién iba con ellos. Entonces, aunque haya muchos que en vez de subirse a la barca con Jesús, prefieren seguirlo por tierra, a escondidas. ¿Quiénes son esos? Aquellos que no comparten su fe, a esos que viven su fe de lejos. Lo van a ver solo de lejos. Jamás van a alcanzar a ver a Jesús en sus vidas de cerca. ¿Cómo quieres mirarlo? ¿Cómo quieres mirarlo que obre en los demás?
o que obre en ti. Entonces, a veces no queremos pasar situaciones difíciles y queremos y nos llenamos y nos alimentamos de los testimonios de los demás. Pero entonces el solamente escuchar testimonios de los demás es estar viendo la obra de Cristo de lejos y no viéndola en mi vida. ¿Cómo lo voy a experimentar? ¿Cómo va a aumentar mi fe si nunca me pasa nada? Entonces me tiene que pasar cosas para que esa fe aumente y aumente cada día más. Si no, pues entonces nomás voy a estar viendo a la hermana Dios la sanó, al hermano Dios le proveyó, a la hermana la sacó de esto, a tal persona la sacó del otro y a mí. Entonces, ¿por qué? Porque son personas que sí se suben a la barca, pero no lo quieren seguir de verdad, o sea, por tierra, y lo siguen a escondidas, no comparten su fe a esos que viven su fe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que tú prefieres? ¿Prefieres ver la fe de los demás de lejos o ver la fe, esta fe de cerca? De lo que te llenes, de eso vas a hablar. Entonces, llénate de fe para que crezca, aumente, esfuérzate en la fe. La fe es acción en el poder de Dios. O sea, lo que vemos en la palabra, ¿verdad? No solamente se queda aquí escrito, sino lo podemos ver real en nuestras vidas. Es acción. Entonces, la fe es acción en el poder de Dios, pero por eso Jesús reclamó y exclamó: hombres de poca fe, les dijo, hombres de poca fe. Entonces, ¿por qué? Porque como dice 2 Timoteo 2:1, es imposible agradar a Dios sin fe. A él le detesta la duda, le molesta la duda, porque dice él: ¿por qué dudas si yo he estado contigo? El mismo que te salvó, el mismo que vino, que depositó ese granito de fe cuando viniste a mí, soy el mismo que sigue ahora. Entonces, por eso no vemos respuestas, no vemos milagros, no vemos nada por falta de fe. Voy a leer también Mateo 14, capítulo 14, el versículo 25 al 31. Dice: a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Le dijo: ¿por qué dudaste de mí? ¿Verdad? Entonces, ahí vemos otro ejemplo, este mismo Pedro que vemos aquí, que dudó del Señor y que casi se hunde por haber dudado, ¿verdad? Teniéndolo ahí enfrente de él, al mismo Señor. Tiempo después, él fue el que dijo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y esas son palabras de fe. Entonces vemos el cambio de Pedro. Este mismo, ¿verdad?, era también el que después sanaba a los enfermos con tan solo su sombra. Con un pañuelito de él iban y se lo ponían a un enfermo, se sanaba. Entonces, este hombre, vemos que él no se quedó en ese nivel. Si vamos más adelante, vemos cómo su fe fue aumentando. Esa es la fe en acción. Así es el don de la palabra de fe. ¿Cómo me lleno de esa fe?
o cómo me doy cuenta que yo tengo el don de palabra de fe? Primero, siendo generoso con tu fe. Llénate de Dios y Él te va a dar esa fe. ¿Cómo podrás dar una palabra de fe a alguien si no conoces las necesidades? Dice Santiago 2, 17 al 20. Lo voy a leer aquí en Nueva Traducción Viviente. Santiago 2, del 17 al 20. Dice, ¿cómo pueden ver la fe? Por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces? ¿Cómo vas a mostrar tu fe? ¿Cómo la vas a mostrar si no, si no lo muestras con buenas acciones? Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! Dice, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Entonces vemos ahí en Santiago, ¿verdad? Cómo vamos, el contexto que nos da aquí es el ayudar a los demás. ¿Cómo vamos nosotros a dar una palabra de fe a alguien si no nos envolvemos en la necesidad de los demás? Pregúntate, ¿tienes comunión con los hermanos? ¿Estudias la palabra del Señor? ¿Oras en el Espíritu? Cuando tú eres amoroso, cuando tú eres dadivoso, cuando tú ayudas a otros mostrando amor, mostrando cariño, mostrando respeto a los demás, o siendo paciente, mostrando amistad, empatía, ¿verdad? Dando honor a quien honor merece, no pagando mal por mal, sino venciendo lo malo con lo bueno. No vas a decir, porque ella se portó así conmigo, yo también voy a ser así con ella. No, entonces así te llenas de esa fe manifestando los frutos del Espíritu. Por eso primero, antes de los dones, vimos los frutos del Espíritu Santo, porque es una manera de que tú te vas a ir llenando de fe. No es de que, el hermano, la hermana tienen problemas, pues a ver cómo se las arregla, a ver qué, ¿verdad? Y cuando a veces esa persona, esa familia, ese hermano, ese inconverso necesita una palabra de fe, necesita una palabra de ánimo o necesita una ayuda de lo que sea. Entonces dice, ¿cómo me vas a mostrar tu fe? Dice en Santiago, ¿cómo vas a mostrar tu fe sin obras? Nosotros no es de que vamos a nomás así, somos cristianos de nombre, vamos a la iglesia, voy y vengo, no. Entonces, cuando tú eres amoroso, dadivoso, muestras amor, cariño, esa es la diferencia de alguien que tiene a Cristo y que no tiene a Cristo. Quiero leerte en 1 Corintios, volvemos a 1 Corintios, en el capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera, aquí va, una fe que me hiciera capaz, dice, que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Ahí lo dice, yo no sería nada. Dice, si tuviera una fe que me hiciera, dice, si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada.
Entonces, los dones o los regalos están condicionados al amor, al amar a tu prójimo. No debemos hacer el milagro porque podemos hacerlo. ¿Sí me entiendo? Entonces, si usted tiene un don, que hoy estamos hablando del don de la fe, si usted lo tiene y va a poder, entonces usted con ese don va a poder hacer milagros. Va a poder sanar a una persona enferma, porque Dios sí funciona. Pero sin consultar a Dios y sin amor, usted no lo va a lograr. La palabra de Dios sí funciona, pero usted y yo sin obediencia y sin amor no funcionamos. De nada sirve. De nada va a servir. Aún así tenga el don de profeta, el don de sabiduría, el don de todos los dones que hasta ahorita hemos visto, si no tenemos ese fruto que es el principal, es el amor, de nada nos va a servir. Porque pues entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar? Entonces, por eso, la palabra dice que a cada uno se nos ha dado un don. Entonces, ¿por qué no se ven? ¿Por qué no se ven esos dones hoy en día? ¿Por qué no se ven sanidades? ¿Por qué no se ven milagros? ¿Por qué no se ven esos dones mostrándose? ¿Por qué? Porque hace falta el motivo principal, que es el amor. Entonces a muchos no se nos desarrolla porque no lo usamos para lo que lo debemos de usar. La palabra de Dios, como le digo, sí funciona, pero yo sin obediencia y sin amor no funciona. Entonces tenemos que obedecer a Dios con nuestros dones. Si Dios no te dice que sanes, no sanes. Quizás Dios a veces quiere trabajar con el corazón de esa persona. A veces queremos nosotros también ser más buenos que Dios. Más buenos que Dios. Entonces, quizás Dios quiere trabajar a veces en situaciones con el corazón de esa persona. ¿Eso es falta de amor? No. Es obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si Dios te dice, sánalo, obedece, ponga sus manos sobre él o ella o ellos y obedece. Pon tus manos, ora y déjate usar por Dios. Esas son las reglas de los dones y del don de la fe, de la cual hablamos. Fe que obra milagros y sanidades, pero por la obediencia, por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Necesitamos tener fe para que Dios obre en nosotros. En los demás, si usted no tiene fe, es imposible que Dios se agrade de usted. No va, tal vez tiene allí un don, pero no se manifiesta por la falta de fe. Y de obediencia y de amor. Tiene que ir, va todo en conjunto. Entonces, para cuando hay falta de fe, hay problemas. Jesús mismo no pudo hacer muchos milagros, lo vamos a ver en la palabra, por cuando él estuvo al frente de un pueblo incrédulo. Si la gente está incrédula, seas quien seas, con el don que tengas y con la más disposición, el amor en tu corazón, y es una persona incrédula, no va a pasar nada. Y está en Marcos 6, del 4 al 6. Dice, entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí.
excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado de su incredulidad, ¿verdad? Entonces vemos ahí que dice que si hay gente que es incrédula, aunque él quiera, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y también tenemos otro ejemplo en Hechos, en la iglesia primitiva, en Hechos 8. En Hechos 8 del 18 al 23. Dice, cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pero, dice, Pedro les respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Entonces vemos ahí que así hay muchos Simones. Hoy se dice que no hay muchos milagros como antes, que no se ven muchos milagros como antes, aunque, ¿por qué? Porque en realidad si Dios es el mismo, Dios sigue siendo el mismo, Dios no cambia, Dios sigue haciendo milagros. Yo me pregunto también ¿por qué? Y luego me contesto, porque muchas iglesias y muchos ministros lo hacen por puro lucro y no por amor a Dios y no por amor a su prójimo. Entonces la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo no cambio, dice el Señor. Él no cambia, Él siempre ha sido el mismo. Es el mismo poderoso. Así como sanó en el principio, que lo vemos en la palabra, Él puede sanar hoy también. Pero el hombre sí cambia. Y por eso Dios detiene sus milagros. Por la falta de fe en sus hijos, como lo dije ahorita, no hay ese nivel de fe en su pueblo, en sus hijos, y por el corazón lleno de lucro y de desobediencia. ¿Qué me quiero decir con esto? Que nomás queremos el don y queremos que se manifieste en nuestra vida para ser vistos. Entonces dice el Señor, no, pues ¿sabes qué? No se manifiesta. Entonces nunca se llega a cumplir, nunca se llega a realizar. No es que no tengas dones, todos tienen dones, lo dice la palabra. Si eres un hijo de Dios, Él ha dado un don a cada uno. Pero ¿por qué no se ve? Porque hay algo en el corazón que no está alineado con Dios. Y también la desobediencia con que intentan hacer los milagros. El don de fe está activo, pero el don de fe no se usa como tú quieres. Le puede pasar lo que le pasó a Moisés. Moisés creyó y tenía fe en el Dios poderoso, creía completamente, creía en el Dios que los había sacado de Egipto con prodigios, con milagros, con 10 plagas, abrió el mar, abrió el río, por 40 años los alimentó, sus ropas no se envejecían, sus zapatos crecían con ellos mismos, etcétera. Muchos milagros hizo el Señor. Moisés creía, pero en Números 21 al 12, que no lo voy a leer ahorita porque si está muy larguito, estúdielo, por causa de tiempo solo se lo voy a relatar. En Números 20, del 1 al 12, vemos que habían pasado 38 años desde aquella vez que Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca para sacar agua, que le hablara a la roca. Y en vez de hablarle, él la golpeó.
Entonces 38 años adelante vuelve a suceder el mismo. El pueblo quiere apedrear a Moisés y a Aarón otra vez porque tienen sed y no hay agua. Y Moisés y Aarón corren al templo, van y piden dirección a Dios, que Dios haga algo por ellos. Y están ahora en el desierto de Sin y Dios les responde. ¿Qué milagro? Vemos ahí que Dios les responde y les dice, ok, ve, háblale a la roca. O sea, 38 años antes, Dios le dijo, golpéala. La golpeó y así mismo sucedió el milagro, sacó agua. Pero 38 años después vuelve a suceder lo mismo, van, buscan dirección de Dios y Dios le dice, háblale a la roca, no la golpees, háblale, ¿verdad? Entonces, imagínense qué milagro de fe para él, que él se veía en una situación difícil y sabía que el Señor iba a hablarle y que le iba a responder y que lo iba a guiar y que lo iba a dirigir. Entonces, en Números 20, también lo puede ver, capítulo 20 en Números, del 8 al 13, cuando Moisés toma la vara, reúne la congregación, ¿verdad? Y tú y Aarón, tu hermano, le dijo el Señor, habla a la peña. Le dijo, háblale a vista de ellos. O sea, estaban todo el pueblo de Israel ahí viendo. Y le dijo, a vista de ellos, háblale a la peña y la peña va a dar su agua. Y le sacas agua de la peña y darás, ¿verdad?, de beber a la congregación y a sus bestias, o sea, a sus animalitos. Entonces dice en el versículo 9 al 11 que Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón, reunieron a toda la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿qué hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Qué pasó? Moisés se salió de control. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero el punto es, ¿verdad?, ¿qué tenía que hacer Moisés y Aarón? Hablar a la roca. Hablar, no golpearla. Moisés creía en Dios. Él tenía fe en ese milagro, en esa maravilla. Sabía que iba a brotar agua de la roca. Pero él se exasperó, se desesperó y hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso. Y eso le costó caro. Por su desobediencia, en el versículo 12, Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí. O sea, no me creíste, que simplemente era hablarle, no creíste para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no vas a meter esta congregación en la tierra que les he dado. Muchos dicen que ellos no entraron por la quejadera, pero aquí en Éxodo 22 vemos que no fue eso, que a la congregación que en ese tiempo lideraba Moisés le costó caro por el error de Moisés. Porque el mismo Señor se dio cuenta, obvio, que él lo desobedeció por no creer. Le dijo ahí mismo, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos, o sea, para que veas que yo soy Dios, Jehová el Santo, pues no vas a entrar ni tú ni tu congregación en la tierra que les he dado. Entonces Moisés seguía creyendo en Dios. Pero ¿qué pasó? Vemos ahí, ¿verdad? Seguía creyendo en Dios, su fe nunca decayó. Moisés y Aarón actuaron
inapropiadamente en el desempeño de ese asunto. Tanto que Dios en su desagrado les dijo inmediatamente que no iban a tener el honor de entrar, introducir a Israel en Canaán, y por eso escogió a Josué. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la palabra del don de fe? Con el don de palabra de fe, pues mucho, porque vas a hacer lo que Dios te dice con el don que Dios te dio. O sea, si Dios te dio un don, no es para que tú lo uses como tú quieres, es para que tú lo uses como Dios te diga. Este don es un don poderoso en el creyente, el don de la fe, y funciona porque es un regalo que Dios da a sus hijos. Pero usted y yo podemos someternos a la voluntad de Él. Esa es la condición de este don tan poderoso, y todos los demás para hacer las cosas bien. Si lo usamos como nosotros queremos, va a ser reprobado en aquel día, como le pasó a Moisés. No va a pasar a la tierra prometida. De lo que te llenas, de eso vas a hablar. Entonces tienes que llenarte de fe para que crezca, aumente. Entonces esfuérzate en la palabra. Usted puede poner su fe en el mejor equipo, en el mejor deportista, o puede poner su fe en su trabajo, o su jefe, o que le van a aumentar, o hasta muchos ponen hasta su fe en el esposo, en la esposa, en sus hijos, en sus amigos, en el compadre, en la comadre, y todos lamentablemente le van a fallar. Pero si usted pone su fe en Cristo Jesús, nuestro Señor, su fe no fallará y aún va a aumentar y lo va a llevar de triunfo en triunfo. Algunos ponen su fe en ellos mismos, en sus fuerzas, en su suficiencia, en su sabiduría, ¿verdad? Entonces ponen su fe en ellos mismos, lo que es peor, porque somos falibles. Creemos que creer en ellos mismos, que nosotros mismos eso nos va a salvar. Que, no, pues yo sabré cómo le hago, yo sabré cómo voy a hacer, porque así le he hecho y así le voy a hacer ahora, ¿verdad? Pero no, entonces eso es confiar y creer, tener la fe en Dios. Jesús vino para aún salvarnos de nosotros mismos, de nuestros errores, que cometemos a diario, nos equivocamos, y lo único que logras con creer en ti mismo y confiar en ti mismo es arrogancia, es orgullo, porque sacamos a Cristo de nuestro corazón y te metes tú mismo. Entonces, pues si Dios no está, pues estás tú, o está el otro, Satanás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos enseña es la palabra del día de hoy. Queremos fe, esa gran fe. Bueno, pues necesitamos llenarnos de fe, ¿verdad? La primer fuente es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la comunión con Dios, la obediencia a Dios y los frutos del Espíritu Santo que se manifiesten en mi vida. Porque ¿de qué me sirve tener una gran fe, tener el don de sanidad, tener el don de lenguas, tener el don de ciencia, el de profecía, si no tengo amor, o si no me voy a someter al señorío del Señor, que es primero obedecer a Dios que a los hombres, aunque me duela, porque Dios siempre va a estar por encima de tu familia, de tus amigos, se te van a alejar, se te van a ir, ni modo, hasta de tus hijos. Pero es mejor serle fiel a Dios, porque Dios no falla y el humano sí falla. Entonces, y además creerle a Él, a lo que Él te diga. Si te dice vete para la izquierda, vete para la izquierda. Si te dice vete para la derecha, vete para la derecha. No camines en tu propia prudencia. Quiero leerte Proverbios para terminar. Dice la Escritura en Proverbios 3. Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 al 8.
Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Entonces, confía, ten fe en el Señor. ¿Quieres ver esos milagros, esas montañas, que tú las muevas, esos maravillas que el Señor puede llegar a hacer en tu vida? Necesitas aumentar tu fe en Él. Entonces, porque no cometamos el error de Moisés. Moisés sí está en uno de los héroes de la fe, pero Moisés, el gran profeta israelita, se equivocó. Se equivocó, así como también nosotros nos podemos equivocar. Pero por eso mismo la palabra nos enseña para que no caigamos donde mismo. Que si el Señor te manda a hacer algo y te da un don, porque Moisés tenía ese don de la fe, que simplemente él oía la palabra del Señor y lo hacía. Y el milagro ocurría. El Señor le decía, avienta la vara al frente del faraón, se va a convertir, y él lo creía. Fe es creer sin ver, simplemente creer que va a suceder y que así como dijo el Señor, así va a ser. Entonces, ¿qué pasó? Como lo dije ahorita al último, él en ese momento cuando Dios le dijo, háblale a la peña, no creyó. Y el mismo Señor en la palabra lo vemos, le dijo, porque no creíste en mí, en lo que yo te dije, que le hablaras, no que la golpearas, pues le costó caro. Le costó caro, y no nomás a él, sino a toda la congregación. Entonces, que no nos cueste caro nuestros errores por manejar los dones que Dios nos ha dado incorrectamente, sino hagámoslo en obediencia, hagámoslo en amor y por amor a Dios y al prójimo, porque los dones y los talentos no son para nosotros mismos, son para los demás, son para edificación de la iglesia, son para que otros crean en el Señor. Entonces, queremos ser esos testimonios vivos, testimonios que glorifican a Dios. Cree. ¿Qué dice la palabra también? Cree y tú y tu casa serán salvos. O sea, simplemente cree. Todo lo que es la palabra del Señor y todas las promesas del Señor van con la fe. Pero esa fe tiene que ir en aumento. Aunque pasen situaciones difíciles, a veces van a ser situaciones fáciles y que luego vas a vencer, vas a descabezar demonios, vas a hacer ver la victoria fácil, pero va a haber momentos en que va a ser en las circunstancias difíciles donde tu fe va a ser probada o donde tu fe va a ser procesada. Va a ser porque tiene que ir en aumento, como a Job, como le pasó a Job, como le pasó a Moisés, que fue probado. Y lamentablemente ahí en esa vez, pues Moisés perdió el examen. Pero vemos a Job que lo pasó. Entonces ahí tenemos de varios ejemplos. También igual los que vimos, los discípulos cuando iban en la barca, fue una prueba para ellos. Pedro, que por poco y pasaba la prueba caminando sobre el mar, pero en ese momento el miedo, el temor, la duda que vino a él hizo que cayera. Entonces no pasó la prueba, pero vemos que el Señor es tan bueno y le dio otra oportunidad, y después terminamos viendo al Pedro diferente, a un Pedro con una fe en otro nivel,
que fue el que vino a decirle al Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y aquel Pedro que sanaba enfermos. Entonces, que esta enseñanza, ¿verdad? Como lo dije al principio, sea de bendición, sea para que se levante esa fe en cada uno de nosotros, para que esa fe crezca en medio de cualquier circunstancia, así sea fácil o sea una circunstancia muy difícil, que tengamos esa mentalidad de fe, una mentalidad sobrenatural, que nosotros podamos entender que la vida cristiana no es una vida de rutina, no es una vida nomás de voy a la iglesia, me alimento, sirvo en esto y ya. No, es una vida que se camina en el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana no es una rutina, es una vida que se navega con el poder del Espíritu Santo, con los dones que Dios provee para darnos victoria en todas las situaciones. Para que nosotros seamos conocidos, no, para que Él sea conocido. Y así los que no han venido a Él, crean también y vengan a Él, y entonces su nombre sea el glorificado. Amén. Entonces Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Vamos a estar viendo el próximo don, que es el de sanidad. Por eso quise comenzar hoy con el de la fe, porque para los que tienen el don de sanidad necesitan el don de la fe, como lo vimos ahorita Pedro, ¿verdad? Pablo también vamos a ver la próxima semana. No se lo pierda, como quiera lo dejo aquí grabado y luego también lo subiré a YouTube, porque sé que Facebook nomás lo deja un mes, 30 días y los borra, pero en la cuenta de YouTube también está. En la sanidad, en el don de sanidad, voy a estar hablando de un poco de todos los tipos de sanidades que Dios hace en nuestra vida, como liberación, sanidad de mente, cuerpo y alma, en todas las facetas de la sanidad. Entonces la próxima semana nos vemos, hermanos. Dios los bendiga, y que esos ríos de agua viva corran por su interior, por su ser, que sea la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Dios los bendiga, nos vemos, bendiciones.